Logitech G Pro X Wireless, uno de los mejores audífonos que hay en el mercado en la actualidad. ¿Pero por qué? Pues bien, vamos a hacer nuestro unboxing y nuestro extenso review para ver sus características, ventajas, desventajas y todas las especificaciones que prometen tener estos audífonos para los youtubers y streaming. Vamos a probar tanto su sonido como sus micrófonos y sobre todo colocarlo a prueba con todas las características y ventajas que tiene su software en la computadora. Todo eso y más aquí en Tezca. Y bien, antes de comenzar, déjenme recordarles como siempre que si ustedes tienen un unboxing o un review en específico que quieran ver, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos al canal lo más pronto posible. También les recuerdo que estamos próximos a nuestro primer sorteo de los primeros 1000 suscriptores. Así que si no te has suscrito, ¿qué esperas? Y ahora mismo suscríbete en el botonito rojo de aquí abajo y dale like para que entres en ese primer sorteo del canal. Y bien, ahora sí comencemos con nuestro unboxing. Y bien, como siempre en el canal vamos a comenzar detallando nuestra caja, que se puede ver de primera mano en la parte frontal, un diseño bastante premium como lo merecen estos audífonos como tal. En la parte de atrás podemos ver también las características que tienen reflejadas sobre los audífonos, que ya las vamos a ver más detalladas después de nuestro unboxing. Y hacia un lado podemos ver el contenido de la caja, lo cual nos cuenta con audífonos, el micrófono, un cable de extensión, en la conexión inalámbrica, nuestras medidas adicionales y una bolsa. Pero todo eso lo vamos a ver abriendo nuestra caja. Así que vamos a dar la vuelta y vamos a colocarlo en la parte de acá y vamos a empezarlo a abrir por este lado. Y bien, ahora vamos a abrirlo por este lado de aquí y vamos a abrir la parte principal. Las lenguas como tal, vamos a sacarlo con esta lengüeta de un lado y vamos a encontrar todas las características. Dentro de la caja ya no nos queda absolutamente nada, así que vamos a colocarla inmediatamente a un lado. Ya teniendo todo el contenido en nuestra caja, vamos a ver en la parte derecha inferior que tenemos el conector wireless como tal. Es un pequeño adaptador de conexión USB-A, bastante práctico con su logo de Logitech obviamente. Vamos a colocarlo aquí a un lado. Vamos a abrir por acá abajo. Vamos a encontrar unas almohadillas que en este caso son de tela, entonces son bastante prácticas para que no sude tanto nuestras orejas. Vamos a verlas más detalladas ahorita. Y vamos a sacar nuestros audífonos. También empacados, vamos a colocarlos aquí a un lado y vamos a ver qué más tiene en la parte de abajo la caja. Ya teniendo aquí, tenemos lógicamente el manual, las características, cosas que la verdad pues nunca vemos, y tenemos una bolsa para guardar nuestros audífonos que es bastante grande, pero adentro tiene algo, entonces vamos a ver qué tiene por acá. Bien, tiene nuestro cable, tiene nuestro micrófono, almohadillas, el conector inalámbrico y los audífonos como tal. Vamos a empezar de abajo para arriba, vamos a empezar con nuestro cable. Vamos a sacarlo por acá. Es un cable simplemente de plástico, de goma normal, que viene con conexión USB-A y con conexión USB-C. Eso está muy bien porque Logitech normalmente no tenía USB-C, pero vamos muy bien por ese lado. Un cable más o menos aproximadamente de 1.5 metros. Vamos a colocarlo aquí a un lado por fuera. Vamos a ver nuestro micrófono. El micrófono es bastante sencillo, bastante delgado. Viene con un sistema de precisión que se ve que es de muy buena calidad. Vamos a colocarla aquí también a un lado y lo vamos a probar ahorita más adelante. Nuestras almohadillas, que pues son de tela, como dije al principio, para no tener o no sudar tanto las orejas, entonces está muy bien. Colocarlo aquí. Tenemos nuestro conector, que ya lo vimos al principio. Nuestra bolsa, que de por sí la bolsa está bastante agradable. Tiene un tipo de tela como medio transparente, pero como medio gruesa, muy bien, muy resistente. Y ahora sí vamos a pasar a los audífonos como tal. Bien, ya quitando el empaque, que lo vamos a hacer ahora mismo, vamos a ir por acá, vamos a sacarlo por aquí. Están muy bien empacados, o sea, vienen muy bien protegidos, así que
bien por ese lado. Por si acaso ustedes lo van a comprar en cualquier otro país, viene muy bien protegido y les va a llegar bastante bien, no les va a llegar golpeado ni nada por el estilo. Ahora, de primera vista, ¿qué les puede decir los audífonos? Y es que, wow, en verdad se ven audífonos premium, se ven audífonos de muy buena calidad, unos audífonos muy semiprofesionales. Vienen, como decía en la caja, viene con sus aros o soporte de aluminio como tal, bien resistentes, de muy buena calidad. Viene el logo de Logitech en las partes externas, tanto de la izquierda como la derecha, que lo hace ver bien bacano. Es como un diseño bien platino, bien futurista. Y la almohadilla de la parte superior se encuentra de muy buena calidad, bastante resistente, cuero sintético obviamente, con el grabado Pro en la parte de arriba, para que nunca se nos olvide qué tipo de audífono tenemos. Ahora también puedo notar que es bastante elástico, bastante flexible y de muy buena calidad. Sigo insistiendo, se nota que la calidad de material es única. Vamos a ver ahora lo principal, que son los botones que se encuentran en la parte izquierda de tu oreja. Entonces vamos a encontrar primero el botón para encender o apagar el micrófono. Luego sigue una pequeña rosca, la cual hace o gradúa tanto el volumen de los audífonos. Les aclaro, esta pequeña rosca no tiene un tope como tal, como en otros audífonos que de pronto tú lo tocas y llegas hasta la parte mínima, la parte máxima. No, esta sigue girando, no tiene un tope como tal, entonces pues así pueden ustedes grabarlo, yo creo que un poco mejor. Luego sigue en la parte un poco más abajo el botón de encendido o de apagado de los audífonos como tal y su conexión USB-C para cargarlos o para conectarlos directamente a la computadora. Recuerden que si no los quieren utilizar inalámbricamente, los pueden conectar directamente con el cable y pues van a tener el mismo efecto o la misma calidad. Y por último tenemos la conexión del micrófono como tal, que viene con un plug 2.5 milímetros. También les recuerdo que su conexión original viene en un pequeño cable trenzado. Esta parte de aquí arriba que ustedes pueden ver es un pequeño cable trenzado. Entonces le da más seguridad para que no haya tanto tiemple de cable por si acaso tú les tiras o algo. Ahora, ¿cómo se ven? Pues bien, vamos a colocarlos por acá. Se ven bien, les puedo decir que con las almohadillas de cuero sintético no son aislantes total de sonido, pero wow. Yo creería que sí tienden a sudar un poco las orejas, y más si estamos por ejemplo en verano como estamos ahorita grabando este video. Entonces sí tendrías como a sudar más las orejas. Para eso yo creo que están las almohadillas de tela para cambiar, pero lógicamente las almohadillas de tela te va a entrar más sonido externo. Ahora vamos a ver sobre todo también las medidas, el peso y demás, que a ustedes siempre les encanta que les especifique acá, y estas son. Viene con una longitud de 138 milímetros, un ancho completo de 94 milímetros, una altura de 195 milímetros y un peso total de 370 gramos. Y bien, ahora vamos a hablar de las especificaciones y características de estos audífonos en particular. Y es que tienen una frecuencia de respuesta de 20 Hz, dos tipos de almohadillas de cuerina y de tejido de tela, un micrófono cardioide unidireccional de 6 milímetros, una batería de hasta 20 horas de durabilidad con un rango de 15 metros de distancia. Y su tipo de conexión es 2.4 GHz. Con estas características podemos denominar estos audífonos realmente audífonos premium, porque no solamente es el acabado y material físico con los que están construidos, sino sus características tan específicas y tan importantes para unos audífonos de esta calidad. Pero no nos quedemos con eso y vamos al software de la computadora para ver qué otras características podemos sacarle a estos audífonos. Y también después de eso vamos a probar nuestro sonido y nuestro micrófono en vivo para que ustedes mismos juzguen si vale o no vale la pena. Bien, aquí en la computadora, ahora simplemente vamos a descargar el software oficial de la página de Logitech y nos va a salir un icono como este cuando lo instalemos. Le vamos a dar doble clic y cuando entremos al software van a aparecer todos los periféricos que tengamos de Logitech conectados. En este caso van a ser simplemente los audífonos, así que vamos a darle clic y vamos a ver las características como tal. Primero nos da dos pestañas de opciones, los audífonos o el audio como tal y el micrófono. Vamos a empezar por los audífonos. Tenemos la configuración predeterminada para volumen y demás micrófonos y esto. Si queremos colocarlo un poco más avanzado y también podemos
manipular los bajos y demás. Así que vamos a darle clic en la parte avanzada, la cual está totalmente en cero, y ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estas opciones que están predeterminadas. Pueden haber muy buenas, pueden haber otras muy normales, pero pues ya están cuestión de ustedes. Y en la parte del surround ustedes le dan clic y esta parte es la mejor. ¿Por qué? Porque este sistema le puedes equilibrar exactamente los volúmenes independientes de cada posición, y también ustedes pueden configurar predeterminadamente para entretenimiento, juego u sport. Así que pues es muy bueno, un test excelente que pueden ustedes hacer. Es increíble el sonido surround que genera estos audífonos. Vamos a pasar ahora a la parte de micrófono, y creo que es la parte que más nos interesa a todos. Tenemos la opción del micrófono estándar como tal, que ahorita vamos a escucharla como es, porque si ustedes no lo recuerdan me están escuchando por el HyperX y no por los micrófonos todavía de Logitech. Así que esta es la parte normal y la parte para enlazarla con el software de Blue Oil. Si lo activas, automáticamente te sale esta configuración y te sale estas opciones predeterminadas que puedes utilizar. Yo les aconsejaría que para los streaming y demás utilicen esta, Scaster 1 o Scaster 2. Les aconsejaría eso, pero pues es mi criterio personal. También ustedes pues, si quieren aún así manipular mejor su entrada de audio como tal, pueden darle en la opción de avanzados y pueden manipular cada punto del micrófono como tal. No se preocupen que al frente de cada uno está el signo y les explica o les especifica cómo es y para qué funciona, si por si acaso no son expertos en la compresión y demás. Así que puedes manipular todo tu micrófono y tu audio de entrada. De tal manera pueden ustedes especificarlo como quieran y trabajarlo de la mejor manera. Pero bien, vamos a hacer una prueba tanto con el micrófono regular estándar como con la activación de Blue Voice. Vamos a pasar por acá, vamos a desactivar esto y vamos a dejar el micrófono estándar básico como tal como viene configurado, y vamos a escuchar el audio a continuación. Y bien, este es el sonido del micrófono como tal básico, sin ninguna modificación, sin nada, solamente el audio de entrada por el micrófono como tal. Ahora vamos a activar la opción de Blue Voice. Bien, aquí ya deben de estarme escuchando de una manera un poco diferente. Vamos a ir a las especificaciones y se pueden dar cuenta que seleccioné la opción que a mi parecer, a mi criterio personal, es como la mejor que se escucha. Ustedes también pueden cambiarlo como por ejemplo como AM radio, entonces se va a escuchar algo así y se va a escuchar algo un poco más diferente. Igual como les decía, en las sesiones avanzadas ustedes pueden configurar todo manualmente punto por punto, y si ustedes van cambiando aquí en cada una de las especificaciones, ustedes se pueden dar cuenta cómo cambia también la opción avanzada. Le dan clic, cambia totalmente la opción avanzada y la opción general como tal de ecualización. Así que pues es una buena calidad, puedes manipular todo como quieras, no te quedes con estos audios o estos tres que estás escuchando de mi parte, puedes manipularlo de todas las maneras habidas y por haber. Vamos a volver aquí a esta parte, se escucha un poco mejor, vamos a pasar a esta otra y se escucha de otra manera. Entonces no se basen en esto, ustedes pueden manipularlo de todas las maneras, se puede escuchar muchísimo mejor, tiene una buena calidad de audio de entrada. Y bien, para concluir, ¿qué les puedo decir de estos audífonos? Y es que son increíbles. Oficialmente Logitech ha sacado uno de los mejores audífonos que hay para streaming. ¿Y por qué se los digo? No solamente por su calidad de material y de su construcción, sino también por sus características y su software. ¿Por qué? Porque el software maneja y puede manipular muchísimo el audio como vimos, y sobre todo manipular la parte del micrófono. Poder aislar sonido, poderlo manipular de una u otra manera es increíble. Está muy bien diseñado, y aparte su precio para la calidad que tiene no está tan elevado, aunque sí les soy realista, tampoco es tan barato, pero pagar $155 en Estados Unidos, o más o menos unos 124 euros en España, o unos 630 soles en Perú, o unos 2.000 pesos en México, o unos 28.500 pesos en Argentina. Más o menos ese es el rango de precio de estos audífonos. Y aunque yo sé que hay algunos que van a decir que Kelvin es muchísimo dinero, la verdad vale mucho la pena, por su calidad es impresionante. Así que pues ya lo saben, si les gusta estos audífonos pueden comprarlos en Amazon, les voy a dejar los links siempre aquí en la descripción. Y con esto me despido, pero no sin antes recordarles que si les ha gustado este video, por favor me regalen un like y se suscriban al botoncito rojo de aquí abajo para que pronto lleguemos a los 1000 suscriptores y hagamos nuestro primer sorteo. Recuérdenlo. Los dejo, un fuerte abrazo, nos vemos en un próximo video. Chao.